Me paras. Un microorganismo que normalmente habita la parte intestinal del ser humano y todos los animales, ¿ya? Tienen un hábitat, entonces, intestinal. Está presente en todos nosotros. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos millones de Escherichia coli en nuestro intestino, en la parte del colon, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene? Son bacilos gram negativos. ¿Ya? Bacilos gram negativos. Miden aproximadamente entre 0,5 a 3 o 4 micros de largo. Entonces tienen esta forma alargada. Tienen forma alargada. Son gram negativas. Vienen de color rosa con la extensión de gram y tienen ese tamaño. ¿Ya? Otras características negativas, ¿ya? Van a decir que no tienen esporas, ¿ya? No producen esporas, pero sí tienen flagelos. Sí tienen flagelos pericílicos, ¿ya? Normalmente descubre toda la superficie bacteriana. Pericílicos. Pues si decimos que son bacilos, de esta forma, al tener flagelos en toda la superficie, ya se llaman pericílicos. Por lo tanto, son bastante móviles. ¿Ya? Sí tienen movilidad. Sí tienen movilidad. Bien, otras características, digamos, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver. Ya está. Ya, a ver si. A ver. Características bioquímicas. Es un poquito lo más difícil de todo que es la bacteriología. Fermentan la lactosa. ¿Ya? Esta particularidad lo hace muy importante en el diagnóstico de laboratorio. Se hacen cultivos en medio de siembra que tienen como composición especial la lactosa. Entonces, estas sembradas verticales en estas muestras, en la caja Petri, siempre van a fermentar la lactosa. En la caja Petri, ¿no? Pues vamos a sembrarlo las heces fecales y en un plazo de 48 horas les va a producir colonias rosados intensos, rosa intenso, ¿ya? Entonces, cuando produce este tipo de características se llaman lactosa positivos. Entonces, los gérmenes gram negativos, todas, ¿no? Escherichia coli, Salmonella Shigella, usamos nosotros como medio diagnóstico la fermentación de lactosa. Entonces, cuando fermentan la lactosa en medio cultivo se llaman lactosa positivos. Escherichia coli es lactosa positiva, ¿ya? La Salmonella, por ejemplo, es lactosa negativa. La Shigella también es lactosa negativa, no nos interesa ahora sobre el sistema. Entonces, estoy explicando cómo es eso, ¿ya? También, digamos, se puede usar como medio de cultivo pruebas bioquímicas. ¿Ya? Pruebas bioquímicas. Y ahí también nosotros vamos a hacer la prueba de la lactosa, ¿no? También es una salud positiva. Una prueba se llama la prueba de química. ¿Ya? No vamos a hablar mucho de pruebas bioquímicas, pruebas de bioquímicos, van a ser médicos, bueno, podría ser todo, los aspectos clínicos y las principales cepas de Escherichia coli que producen enfermedades. ¿Ya? Bien, dentro de la clasificación que tenemos, encontramos 5 serotipos importantes. ¿Ya? Serotipos. Voy a abreviar un poquito para explicar la abreviación. ¿Ya? Vamos a poner Escherichia coli. Le vamos a abreviar E, ¿ya? S, ¿ya? Entonces tenemos 5 variedades. Escherichia coli enteropatógena, ¿ya? Enteropatógena. Vamos a escribir aquí. Escherichia coli, ¿ya? Enterotoxigénica.
Escherichia coli entero hemorrágico. Y esta es la más importante que hoy vamos a escribir. ¿Ya? Entero hemorrágico. Escherichia coli, ¿ya? Entero, invasiva. Finalmente, Escherichia coli, entero adherente, o adhesiva. Esto con el fin, digamos, de clasificarlas en diferentes síndromes que producen las bacterias, ¿no? Pero lo más importante que nos interesa conocer, la que produce una variedad bastante grave en el ser humano, es esta cerca, ¿ya? La enterohemorragia. Ya hemos descrito los aspectos generales del vacío, ¿no es cierto? Todas tienen la misma forma. La única forma de diferenciar es haciendo pruebas serológicas. Es una prueba de laboratorio bastante específica para los bioquímicos, ¿ya? Entonces, lo vamos a referir a este centro. Este microorganismo, ¿ya?, tiene la particularidad de producir una toxina, ¿ya?, una enterotoxina. Y esta toxina se denomina toxina Shiga, ¿ya?, o toxina Vero. Solo pregunta de examen. ¿Cuál de esos serotipos que nos interesa desde el punto de vista médico es la más patógena y produce las toxinas que nos van a causar una diarrea hemorrágica? ¿De acuerdo? Entonces, la toxina se llama toxina Shiga o toxina B. Están las diapositivas, le he pasado a su compañero Cabezas. ¿Ya? Ahí está todo. ¿Está bien? Ahí están las fotos, los videos, para que se entienda. Pero aquí está explicando la pizarra. Entonces, como hay preguntas con alternativas, se va a poner, ¿ya?, ¿cuál de estas cepas? No cepas, serotipos, ¿ya? ¿Cuál de estos serotipos de Escherichia coli produce una toxina potente, bastante patógena, que es la toxina Shiga? ¿Cuál es la respuesta? Es el, ¿no? EH, entero hemorrágico. Perfecto. Ahora ustedes entenderán, ¿no?, que se produce esta toxina, y su nombre lo dice bien clarito, ¿no ven? Enterohemorrágica. ¿Qué va a producir? Va a producir dos síndromes importantes en el ser humano, ¿ya? Uno es la disentería bacteriana, ¿ya?, y el otro es el síndrome urémico hemolítico. Ya pueden colocar la vista, ya, porque vamos a continuar. Entonces, fíjense, grábense eso también, ¿ya? Es, digamos, la única de los cinco serotipos que es capaz de producir, ¿ya?, estas dos variedades clínicas que nos interesan como médicos, ¿sí? Cuando ustedes tengan un cuadro de una enfermedad diarreica aguda, y en las heces fecales además presenta sangre, se llama disentería. Hay que sospechar de dos bacterias, Shigella y Escherichia coli. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuál es? Es un cultivo nada más, ¿no? El cultivo nos dará. A ver, vamos a las cepas. Vayamos avanzando. Ahí, ¿ya? Entonces, ahí está arriba, ¿no? La enterohemorrágica nos causa estos dos síndromes: la disentería bacteriana y el síndrome urémico hemolítico. Aquí es nada más que una complicación de esto. ¿De acuerdo? Si no resolvemos bien un cuadro de diarrea sanguinolenta y de disentería, se nos va a complicar, ¿no? Ese paciente va a formar un síndrome urémico hemolítico. Pregunta de examen igual, ¿no? Fíjense, nos estamos centrando solamente en esta cepa, ¿no es cierto? En este serotipo, ¿ya? Pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de estas variedades produce la disentería bacteriana? Escherichia coli enterohemorrágica.
¿Ya? ¿Cuál es la complicación más importante producida por la Escherichia coli enteromosaica? El síndrome urémico hemolítico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a avanzar la parte teórica de los. Este igual, nos damos cuenta en el nombre nomás, ¿vale? Síndrome urémico. Al ser urémico, estamos diciendo que hay una falla en la laguna, hay un compromiso renal. ¿Ya? Ese paciente por la deshidratación nos va a hacer un compromiso de una falla en la laguna. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, esa toxina que hemos descrito será capaz de producir una hemólisis en este paciente. ¿Ya? Entonces, la hemólisis de este paciente nos va a llevar al cuadro clínico de anemia. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo que va a tener fallas en la laguna, habiendo hecho previamente un cuadro de diarrea con sangre, aparte de eso, el paciente va a ser hemólisis, gracias a la toxina de esta bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una complicación de esta enfermedad. ¿Ya? Esto, por favor, anótense, pregunta de examen, ya el 3, ¿ya? Bueno, ahí tienen las demás variedades. ¿Ya? La enterotoxigénica produce toxinas que causan diarrea, como la diarrea del viajero, pero no es sanguinolenta. Y en el caso nunca se complica con esto. Nunca se complica. ¿Ya? La enteropatógena, ¿ya? Más tiene un carácter epidemiológico, afecta a niños pequeños, menores de 2 años, ¿ya? Bebés pequeños. Porque van a ser pediatras que se van a identificar con ese cepa celular, ¿de acuerdo? La enteroinvasiva también puede causar diarrea con sangre, pero más que todo porque la bacteria invade el epitelio intestinal, no por la toxina, ¿de acuerdo? Es la diferencia. La hemorrágica va a producir una toxina muy grave que es la toxina Shiga, la toxina de y esa toxina va a causar destrucción del epitelio intestinal y sangramiento. En cambio, la invasiva no va a producir toxina, pero ya si la bacteria misma se mete en el epitelio y destruye el epitelio intestinal, y esa destrucción va a causar ¿qué cosa? Hemorragia. ¿De acuerdo? Bien. La enteroagregativa ya es una diarrea que las bacterias se adhieren al epitelio intestinal y puede producir diarreas prolongadas, sobre todo en niños pequeños. ¿De acuerdo? No son muy graves, entonces rápidamente, la que se nos va a complicar es esta variedad, la enterohemorragia. ¿De acuerdo? ¿Pasaremos? Ya existe una última, ¿no? Que es la, a ver, a ver, que recién se está empezando a describir la Escherichia coli y justamente a ver, ya, pero no nos vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Vamos. Ya hemos visto esto, por cuánto tiempo vamos a pasar. Es un dibujo de lo que ya se ha explicado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, esto me hace explicar. A ver, la enteromosaica produce una toxina vero o Shiga y va a causar bastante mortalidad o morbilidad de los pacientes. ¿Ya? Bueno, no vamos a pasar por alto, pero esa toxina se transmite de bacilo en bacilo a través de unos pagos, ¿no? Que lo vuelven bastante tóxico. ¿Ya? Esto está más adelante escrito mejor. Vamos, adelante. Bien, este cual tenemos a mano ahorita, ¿ya? Esta va a ser pregunta de examen, la cuarta pregunta. ¿Ya? Pensé, ¿cuál serotipo, ¿ya? De Escherichia coli enteromorrágica, ¿ya? Es la que está ligado con la toxina vero o Shiga? Es la E. coli O57HC. ¿Ya? Anótense su número. ¿Ya? O57HC. La otra es para explicar qué significa eso rápidamente. Causa de disentería y causa de síndrome endémico hemolítico, ¿ven? Y una es la complicación de la otra. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien, la toxina Shiga tiene dos utilidades, ¿no? La fragmento espinal B es la que abre la compuerta de la célula para que ingrese el fragmento A. ¿Ya? A ver, siguiente. ¿Ya? Tiene la toxina 2 fragmentos, la A y la B. La B es la que se liga, digamos, al epitelio intestinal y abre una compuerta para que el fragmento A ingrese y cause esa desesterilización, causando una diarrea osmótica. Siguiente. Bien. Entonces, esta Escherichia coli O157, ¿sí? Causa disentería bacteriana, normalmente se encuentra en el ganado, ¿ya? Pero este ganado al defecar, ¿no? Ese ganado puede contaminar qué cosa, la carne, el alimento, la fruta, la verdura, la leche, y es la forma como se transmite. El siguiente,
también las hamburguesas pueden ser fuente de transmisión de esta bacteria, ¿no? Muchas hamburguesas están elaboradas con total falta de higiene. La leche cruda que no es pasteurizada, la leche natural que dicen, ¿verdad? Que las señoras de campo tienen para vender y consumimos en forma natural, no está pasteurizada y puede tener esta bacteria, ¿ya? Puede estar contaminada con estiércol, ¿no? O sea, con ese degrado de vacuno, ¿ya? La sidra, ¿ya? Igualmente las manzanas que caen del árbol, no se las lava y pueden estar contaminadas con estiércol. Pero tomar cosas naturales tiene sentido, ¿verdad? Las bacterias que ingerimos junto con alimentos naturales. Hay que siempre lavarlas bien o cocerlas bien. ¿De acuerdo? La siguiente, ¿ves? Por eso forma de transmisión. La clínica de la disentería bacteriana, esto es lo que hemos hablado del ¿cierto? Puede haber, ¿ya? Dolor abdominal intenso, cólicos intensos, después de la ingesta de esos alimentos, fiebre, ya puede estar leve o ausente. En algunos casos puede haber náuseas y vómitos, y sobre todo diarrea con sangre, como pueden ver ahí. Diarrea sanguinolentas. Estos son los aspectos clínicos de ese tipo de infección. ¿La siguiente? La siguiente. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Pues tomamos muestras de las fecales, hacemos cultivo de las fecales. ¿De acuerdo? Entonces, las pruebas moleculares nos sirven para definir qué tipo de serotipo es. ¿Ya? Se hace, bueno, no vamos a hablar mucho de esto, se va a ver en el laboratorio, tenemos medios de Macron o el ARNB, se utiliza bastante. Pero se van a olvidar ustedes porque es una parte de la enseñanza nada más, ¿no? El laboratorio se hace eso, lo hacen los bioquímicos, solamente a unos lados los resultados, ¿cierto? Que los tenemos que interpretar. Se puede hacer pruebas bioquímicas, inflación estrológica para ver cuáles de los serotipos es, ¿no? Se puede hacer técnicas de combinación genética, técnicas de selección en cadena de la polimerasa, pero son con fines epidemiológicos, no son un brote de este tipo de casos clínicos. Entonces, tenemos que saber nosotros ya a cuál de estos serotipos pertenecen. Porque el tratamiento al final es el mismo, ¿no? La clínica se orienta un poquito y el tratamiento es el mismo. La siguiente vez. Bueno, ¿cómo hacemos como prevención? Pues un adecuado lavado de manos, ¿cierto? Una cocción y lavado de las verduras, de la carne, todos los alimentos que se consumen en forma regular. Siguiente. Ya he dicho, la complicación más importante, sobre todo de la forma grave, la enteromosaica, ¿cuál es? El síndrome urémico. Entonces, va a poner en el examen eso. Menciones, pregunta abierta. Así como Clara, que están preguntando todo lo que cátedra, ¿no? Mencione cuál es la complicación más importante de una infección por Escherichia coli enteromosaica. No esta, sino esta es la complicación. ¿De acuerdo? Pero se confunde. Complicación. ¿Vale? ¿Qué es el síndrome hemolítico? Como os he dicho, una falla renal aguda, una anemia hemolítica y puede haber recuento de plaquetas frecuentes blancas y una plaquetopenia. ¿Ya? Afecta especialmente a niños pequeños y pacientes de tercera edad. ¿De acuerdo? Puede haber una muerte entre 3 a 5% de los pacientes Siguiente. Bien, este es un resumen que ya se ha dicho. ¿Ven? Aquí casi todas las preguntas del examen. No se olviden. Siguiente. Destaca las otras, ¿no? Brevemente vamos a acabar con esta, pues una situación muy corta. ¿Ya? La enteropatógena se presenta en niños menores de 2 años, bastante frecuente en Latinoamérica, ¿ya? Por el consumo higiénico que se plana. Ahí no dice Bolivia, pero en Bolivia no tenemos datos estadísticos. Un montón de casos nosotros podemos tener, ¿no ven? Pero muy poca gente hace estadística, ¿no? Se compila información del ministerio y no hay esa información. Casi nunca elaboramos investigación y información epidemiológica. Es como si no hubiera, ¿verdad? Cuando dicen Perú, México, Chile, Bolivia no está, ¿no? Pero es que no es que no haya, sino que el desconocimiento de epidemiología. Nosotros no tenemos con epidemiólogos, ¿ya? Bien, el 4-5 afecta siempre a la mucosa intestinal, y por eso debería ser secretora y puede asociarse con fiebre. Puede llevar a la deshidratación y raras veces a la muerte. Siguiente, ¿eh? La enteroinvasiva, ¿no? Igualmente tiene una distribución mundial,
en todo el mundo, no vamos a mencionar países, ¿ya? Afectan la mucosa del colon especialmente, ¿ya? Hay evacuaciones de poca cantidad, pero puede haber, acompañado de moco y sangre si es este caso. Fíjense que pregunta, ¿no? Paciente que con diarrea, ¿qué tipo de deposición está haciendo? Amarillento. ¿Qué tipo de deposición acompañado de qué? Moco, sangre, hay que aprender eso, ¿no? Ya que das cuenta que puede ser de la cepa enteromosaica, ¿sí? ¿De acuerdo? También puede haber bastante dolor abdominal y fiebre, ¿sí? Ya se ha dicho, ¿no es cierto? La enteroinvasiva, esa variedad de chinchepol no produce toxinas, pero puede invadir, dañar la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Y así es consecuencia del hemorragia. El siguiente, la enteroagregativa, ¿no? Se había dicho en el cuadrito al principio una diarrea secretora pero persistente, ¿no? Es decir, una diarrea que no se disuelve rápidamente, ¿sí? Puede ser que pide internación, hidratación y antibióticos. El siguiente, ya, la entera toxigénica, ya, puede haber bastantes deposiciones al día, bastante frecuentes, ya, por un periodo de 4 o 5 días, de 8 a 12 deposiciones. Hay que preguntar, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho diarrea? ¿Hace cuántos días? ¿Sí? Siempre, ¿no? Si se ha fijado, la población más afectada, ¿cuál es? Menor de 2 o 5 años, ¿no es cierto? Bien, ¿ya? Porque se supone que los anticuerpos no están bien desarrollados. Y los mayores de edad, ¿por qué creen? Ya no tienen anticuerpos por deficiencia, porque no se alimentan bien, no quieren comer, ¿no? Ya tienen un lugar bastante bajo por ese motivo. ¿Ya? Bien, el siguiente es. Ya, estos son métodos para detectar, digamos, cuál pertenecen. Son pruebas que no les voy a preguntar en el examen, pero deben saber ustedes. Usan diferentes técnicas. Medición por acción fluorescente, para ver si es espejo o una enterohemorrágica. Podemos detectar la capacidad de producir toxinas. Este significa toxina, o toxina verde, ¿ya? O toxina Shiga, una abreviación. Podemos tipificar cepas de la enterohemorrágica. Si queremos identificar a la enteroadherente, usamos un patrón de referencia a las células EP2, que es una célula de estudio. La identificación de la enterotoxigénica. Simplemente nos ponemos a identificar, ¿no es cierto?, si se produce o no la verotoxina o la toxina C. El siguiente. Bien, tratamiento. No vamos a hablar de tratamientos. Aquí tratar bastante. Pues utilizamos el oral o métodos bastante líquidos. Y generalmente no se usa antibióticos. ¿Ya? Siguiente con probióticos. Florestol, probióticos. Hay varios. Ustedes ya van a aprender de intentos de todas las enfermedades. Esto también desde el punto de vista patológico. Si se tratara de esta cepa, sí se deben usar antibióticos. No el toxinizador, que es más común. Porque ahora pues tendrías más probióticos. ¿Ya? O la ciprofloxacina. Y es mirado cada 2 horas, pues tendrías más probióticos y más planos. El tratamiento no es difícil. Si nosotros vemos, por ejemplo, que el paciente viene con diarrea, dolor de la fiebre, si le preguntamos si tiene una diarrea con sangre, es una sintetía. Posiblemente, ¿ya? Eso mira que también la enteroinvasiva produce hemorragia, ¿no? Y sobre todo la isquemia. Y en las 3 casos usamos antibióticos. Esto que es, ¿ya? Usamos para repoblar por cepas, digamos, sacróficas, probióticos y una buena hidratación. Y ese paciente no tendría por qué morirse ni complicarse con eso. ¿De acuerdo? No tendría que complicarse con eso. Entonces no es nada difícil. Además, los que van a ser pediatras tienen que lidiar con los virus. Ustedes saben que los virus no tienen tratamiento. ¿Sabes? Eso pagué por el paciente con un niño menor de 5 años. Casi 100 días de esas cosas son por lutería. No es el tema de hoy, pero se cuenta que para vean que van a ver su problema internado, a lo mejor lo piensan primero, antes que esto, en lutería. Más común que eso. ¿Ya? Más común. Pero la sangre no es olvida. La sangre sí no lo es. Y ya sea sin sangre, ya son rotarios, en niños.
Solo hidratación. Nada más. ¿No? No se alimenta nunca. ¿Se ha entendido? Entonces, global. La situación de pediatría, o van a ser pediatras, o van a ser familia de provincia, o a ser vecinos. Entonces, niños menores de 5 años con diarrea, que no sea sanguinolenta, ¿cuál es el plan? No antibióticos, hidratación. La mamá no entiende siempre que la que explicar. Y si tienen sangre, ya no es viral, si es bacteriano, en este caso específico, ¿verdad? Antibióticos, hidratación y todo eso. ¿Se ha entendido? Y las técnicas son todas parecidas, ¿no? Excepto las secas que son sanguinolentas, ¿no? Dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, fiebre puede haber caso bacteriano, identidad más fiebre, ¿no? Y puede haber heces fecales, acuosas, amarillentas, inflotavirus, bacterianas, a veces con sangre. Entonces, nos tenemos que dar cuenta un poquito de estas veces. ¿De acuerdo? ¿Listo? Chicos, el tema lo tienen que pasar a su compañero y van a poder ustedes sacar sus preguntas de esto. ¿Ya? Están anotados, ¿eh? Es para el ¿está bien? ¿Listo?